Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí para transmitir la palabra de Dios, para compartir esa palabra que nos fortalece, que nos edifica, que nos abre el entendimiento, que nos capacita para ir a otros niveles, para crecer y contribuir, para que nos dé vida, para que nos inyecte energía, vigor, ánimo. Para eso es la palabra de Dios, para que nos corrija, para que nos enseñe, para que nos exhorte, para que nos muestre el camino que debemos de seguir y de esa manera no perder tiempo en cosas vanas. ¿Ok? Entonces, el día de hoy les voy a hablar acerca de Números capítulo 11. ¿Qué nos dice a partir del versículo 1? Vamos a hablar de la queja. A ver cómo Dios trata la queja. Si realmente Dios se agrada cuando nos quejamos o se desagrada. Y acá lo vamos a ver con clareza. ¿Ok? Dice, el fuego del Señor entaverá. Un día el pueblo se quejó de las adversidades que estaba sufriendo. Al oírlos, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y éste oró al Señor por ellos, y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Entonces, el pueblo de Israel, que salió de Egipto, camino a la tierra prometida, y pasó por un desierto, ese pueblo comenzó a quejarse por las dificultades que estaban pasando en el desierto. Ese pueblo comenzó a quejarse delante de Dios. Y el Señor oyó esas quejas y Dios se desagradó. Dios al oírlos ardió en ira. ¿Ok? Entonces acá podemos entender a simple vista que a Dios no le agradan nuestras quejas. Nosotros no vamos a resolver nada quejándonos, porque cuando una persona se queja, la persona se victimiza y a Dios no le agradan las víctimas. A Dios le agradan las personas que son héroes aprendiz, que aprenden aún en medio del dolor, que aprenden aún en medio del sufrimiento. Pero el pueblo de Israel comenzó a quejarse delante de Dios. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Dice, al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. A esa gente que iba con Moisés caminando le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones, cebollas, ajos, puerros. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. A propósito, el maná se parecía a la semilla del cilantro y brillaba como la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras, o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla y hacía pan con él, y sabía a pan amasado con aceite. Y por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná.
Entonces el pueblo quería comer carne. El pueblo no quería comer maná. El pueblo ya estaba hostigado de maná y le reclamaban a Dios que mejor era la carne que comía en Egipto que el maná que estaban comiendo en el desierto. En otras palabras, le decían a Dios que mejor era la comida que el faraón les daba cuando ellos eran esclavos a que la comida que el mismo Dios les estaba dando en el desierto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Dios les daba maná en el desierto y no les daba carne? ¿Por qué? Porque obviamente ellos estaban pasando por un proceso. Y en el desierto Dios no les iba a dar tantos manjares porque obviamente se podían enfermar de tanto comer, de tanta gula. Ellos estaban pasando por un proceso. El desierto no era lugar el desierto no era lugar para que ellos se queden ahí a vivir. ¿Ok? No era lugar de permanencia. El desierto solamente era un pasaje. Era solamente un pasar, mas no un quedarse. Entonces por eso Dios los alimentaba con ese maná, para que ellos puedan pasar ese momento de desierto. Pero ellos confundieron todo el proceso de Dios y comenzaron a quejarse. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que el Señor nos deja? Que muchas veces Dios permite que pasemos por procesos difíciles. Dios permite que pasemos por desiertos. Dios permite que pasemos por el sufrimiento, por el dolor. Pero también el Señor quiere sacar lo mejor de ti en ese proceso. Ese proceso no es para muerte. Ese proceso es para vida. Ese proceso es para que tú llegues a la tierra prometida, al lugar donde Dios te llamó, al lugar donde el lugar que Dios ha creado para ti, el lugar donde Dios quiere que tú estés. Pero muchas veces tenemos que pasar un proceso y en lugar de quejarnos del sufrimiento, tenemos que estar agradecidos con Dios y decirle: Señor, ¿qué tengo que aprender yo en este proceso? ¿Qué tengo que aprender yo en el dolor? Muéstrame, Señor, qué cosas tengo que cambiar dentro de mí, qué cosas tengo que mejorar, qué tengo que alinear, Señor. Por eso los procesos son importantes, para realmente conocer el poder de Dios en nuestras vidas y no quejarnos como el pueblo de Egipto lo hizo, de Israel, perdón, lo hizo saliendo de Egipto. Porque al final ninguno de ellos llegó a la tierra prometida. Ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos desagradaron a Dios. Y Dios solamente permitió que los menores, que de 20 años para abajo, sean los que pasen a la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, y José, Caleb, sí pasaron a la tierra prometida. Fueron bien pocos los que pasaron a la tierra prometida, pero la mayoría murió en el desierto. ¿Por qué? Porque comenzaron a quejarse delante de Dios. Comenzaron a desobedecer los procedimientos de Dios, las órdenes que Dios daba, y fracasaron. Entonces no tenemos Dios nos da esta enseñanza para nosotros no cometer esos errores. Porque ¿cuál es la diferencia entre una persona sabia y una persona inteligente? Que la persona sabia aprende de los errores de los otros. En cambio, el inteligente es como que el inteligente aprende de sus propios errores. ¿Entiendes? Entonces es mejor aprender de los errores de los otros. Eso se llama sabiduría. Obviamente también nosotros vamos a cometer errores, pero ya no un error a propósito, sino son errores que se presentan en medio de los desafíos, que muchas veces no sabemos, y a raíz del error aprendemos. Eso es otro tipo de error, ¿no? Que nos lleva para nosotros ser mejores cada día, para ya no cometer ese error, sino como ya aprendimos, ya sabemos. Entonces es diferente. ¿Y qué más nos dice la palabra de Dios en Salmo 119, en el versículo 67?
Salmo 119, 6, 7. ¿Qué le dijo David a Dios? Le dijo: antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Entonces David reconocía delante de Dios que antes de sufrir él estaba descarriado. Él hacía de su vida lo que quería. Él andaba en una vida que no le agradaba a Dios. Él andaba en una vida que iba en contra de la palabra de Dios. Por eso dice: antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus decretos, le pedí a Dios. Entonces David nos da una enseñanza, que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que realmente nos va a hacer llegar a la tierra prometida. Va a hacer que nosotros podamos ir a otros niveles, cumplir nuestros objetivos, nuestros propósitos en esta tierra y ser de bendición para los demás. Porque el plan de Dios es prosperarte, el plan de Dios es bendecirte, para que tú puedas ayudar a otras personas, para que tú puedas alcanzar otras vidas. Porque la palabra de Dios dice que Dios quiere que todos seamos salvos y que todos alcancemos la eternidad por medio de Jesucristo. Entonces, eso es lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere ayudarnos. ¿Y qué más nos dice la palabra en Romanos 5? Dice la palabra de Dios a partir del versículo 1. Dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y que la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado de su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces acá podemos ver claramente que lo que el Señor dice en su palabra es lo siguiente. Dice que nosotros nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, dice, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Entonces acá vemos ya algo diferente. Acá Pablo dice bien claro que él se regocija aún en el sufrimiento, porque el sufrimiento hace que crezca en él la perseverancia. En otra versión de la Biblia dice: el sufrimiento produce en nosotros paciencia. Cambio, antes, en la época en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos en el sufrimiento se quejaron delante de Dios y Dios tuvo ira en su corazón. A Dios no le agradó que el pueblo se quejara. Y a raíz de esta enseñanza podemos ver que Pablo hace algo diferente. Y así es como nosotros debemos vivir, como Pablo. Que él, aún en medio del dolor, en medio del sufrimiento, él se regocijaba delante de Dios, porque él sabía que ese sufrimiento era momentáneo y que no iba a ser algo eterno, y que ese sufrimiento que él estaba pasando, ese proceso, esa prueba de parte de Dios, lo iba a llevar
a que él sea alguien mejor, tanto en su carácter, en su esencia, y que le traía una esperanza que él iba a alcanzar la eternidad, que algo mejor venía para su vida, y que eso lo hacía más perseverante en las cosas de Dios, más osado, un hombre con paciencia. Porque yo te voy a decir algo, la paciencia es importante en el ser humano, porque una persona sin paciencia no puede gobernar una nación, no puede gobernar su propia vida, no puede gobernar su hogar, porque no tiene paciencia. Entonces la paciencia es importante en la vida del ser humano y Dios nos ha dado paciencia. Por eso tenemos que tener paciencia para esperar el tiempo de Dios y entender en qué etapa de nuestras vidas estamos. Recuerda que el año tiene verano, otoño, primavera, invierno y primavera. Son las 4 estaciones. Y en cada situación las cosas van cambiando. Ahora que estamos en otoño, tú puedes ver, acá en Brasil estamos en el mes de otoño, en la estación de otoño. Y acá todas las flores, la mayoría, las hojas se han secado y han caído. Pero después sabemos que viene el invierno y viene la primavera. Y la primavera todo comienza a florecer. Entonces la naturaleza nos enseña cómo es la vida, cómo Dios ha creado los tiempos en el ser humano. No todo puede ser verano, no siempre haber un sol radiante. Hay momentos que son también otoños en tu vida. Hay momentos de dificultad, hay momentos de frío, hay momentos de dolor, hay momentos de llanto. Pero no puedes desesperarte, no puedes caer en la depresión, no puedes caer en la tristeza, no puedes caer en la derrota, sino que tienes que ser paciente y aprender los tiempos de Dios y respetarlos. Y aún en medio del dolor encontrar alegría. No quiero decir que te comiences a reír, sino que en tu corazón y en tu espíritu puedas sentir que Dios está contigo y que hay paz en tu alma. Y eso realmente, porque dice la palabra de Dios, que el gozo del Señor nos fortalece. Entonces, cuando tú encuentras ese regocijo en Dios, en tu corazón va a haber paz, en tu corazón va a haber ánimo. Tú vas a continuar, tú vas a seguir orando, tú vas a seguir buscando de Dios. Tú vas a seguir mejorando cada día, aún en medio del dolor, porque muchas veces tenemos que ser probados como el oro en el fuego para que seamos más finos. Entonces a veces Dios permite los procesos para nosotros poder crecer, para nosotros poder llegar a otros niveles. Entonces, ¿cuál es la enseñanza del día de hoy? Que no seamos como el pueblo de Israel que salió de Egipto, como está escrito en Números, capítulo 11, versículo 1. Ese pueblo se comenzó a quejar porque estaba pasando dificultad y sufrimiento, y a Dios no le agradó. Por eso ellos no llegaron a la tierra prometida. Solo unos cuantos que fueron obedientes y temientes a Dios. ¿Ok? Y a partir de 20 años para abajo. Pero el resto no pasó porque ya eran adultos, pero eran inmaduros. Porque desobedecieron a Dios y todavía se quejaron. Entonces, la vemos que la persona que se victimiza y que se queja delante de Dios, Dios no va a hacer ningún milagro por ella o por él. ¿Ok? Sino que la persona tiene que ser agradecida y decir, Señor, ¿qué aprendo yo en medio de este dolor? ¿Qué me quieres enseñar en medio de este sufrimiento? ¿Qué cosas tengo que cambiar? Así como dijo David en el Salmo 119, 67. Él reconoce que andaba descarriado y que necesitaba de Dios y comenzó a obedecer su palabra. Antes que te conociera andaba descarriado, dijo David, pero ahora que te conozco, obedezco tu palabra y veo tu bondad en mi vida. Entonces eso es lo que realmente el ser humano tiene que hacer. Reconocer que muchas veces no estamos tomando el camino correcto, que muchas veces estamos caminando de una manera descarriada, pero nosotros decidimos obedecer tu palabra. Y ahí está la transformación del ser humano.
Y es una decisión propia. Nadie obliga a nadie, ni Dios obliga. Ningún ser humano puede cambiar a otro ser humano. El ser humano va a cambiar por sí solo cuando tome conciencia de su vida, cuando se examine a sí mismo, cuando pida a Dios que quebrante su corazón, cuando reconozca y pida ayuda y levante la mano y diga yo quiero cambiar. Cuando reconozca delante de Dios que quiere cambiar, que se arrepiente de sus malos caminos y que se convierte al Señor para una nueva vida. Porque nadie cambia a nadie. No tenemos poderes para cambiar a otra persona. Se vuelve cansativo y frustrante. Y muchas personas andan equivocadas creyendo que pueden cambiar la vida de otras personas. Esa es una mentira que no es de Dios, ¿ok? Eso no viene de Dios. Entonces el ser humano va a cambiar por sí solo cuando nosotros seamos ejemplos de vida para otras personas. Por eso Dios dice bien claro, predica más con tu ejemplo que con tus palabras. El Señor no quiere que solamente seamos predicadores de palabra. El Señor quiere que prediquemos con nuestro ejemplo, con nuestra propia vida, porque los frutos hablan, ¿ok? Tú ves un árbol lleno de frutos y tú ves que es un árbol bueno, pero tú ves un árbol lleno de frutos podridos y ves que es un árbol malo. Por eso el Señor dice bien claro, por sus frutos conocerás al árbol. Un árbol bueno da buen fruto, un árbol malo da mal fruto. Entonces no podemos equivocarnos, tenemos que nosotros mismos examinarnos. Y siempre hay una oportunidad para cambiar. El día que Dios te da vida, ese día que tú te levantas, es un día nuevo que Dios te da para ser mejores. Es un día que Dios nos da para reconocer dónde hemos fallado y que podemos ser mejores que ayer. Esa es la oportunidad que Dios nos da de reconocer nuestros pecados. Porque la palabra de Dios dice bien claro que una persona que no reconoce sus pecados, que Dios le llama pecados ocultos, no puede prosperar. Su alma no prospera. Y cuando una alma no prospera, es una alma que está muerta. Es una alma que no encuentra alegría dentro de ella. Es una alma que realmente no siente la presencia de Dios. Es un alma vacía, es un alma fría. Es un alma que no prospera. Por eso el Señor bien claro dice, pecados ocultos, tu alma no va a prosperar. El Señor quiere que confesemos nuestros pecados. Y no tiene que decir que vas a ir a alguien a confesarle. Tú misma puedes delante de Dios reconocer tus pecados. Para eso vino Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra a morir por nosotros. Él vino a morir. Él murió por nuestros pecados. Entonces, Él es el único que puede quitar toda contaminación de nuestras vidas. Él vino a lavarnos con su sangre, a purificarnos, a santificarnos, a ser alguien nuevo dentro de nosotros, a nacer de nuevo en el Espíritu, a ser renovados y transformados mediante el poder de Dios. No tenemos que caminar en esa verdad, porque sí es posible. Es posible dejar las creencias, las tradiciones y vivir una vida como le agrada a Dios. Una vida de propósito, una vida con objetivo, una vida con resultados. Que tu vida, Dios te ha llamado para que seas luz de esta tierra, para que impactes otras vidas y así pueda tener un mundo mejor, una sociedad mejor. Entonces, por eso la importancia de aprender como Dios, como está escrito en la palabra de Dios, en ese caminar. El mundo, el sistema del mundo, te mata, ¿ok? Pero Dios te trata con los procesos. El mundo te mata, pero Dios te trata. Dios, cuando trabaja en los procesos, es para sacar lo mejor de ti. Es para sacar el potencial que Él te ha dado. Porque Él quiere darte lo mejor. Porque Él quiere realmente transformar nuestra manera de pensar. Y para nosotros poder ver la vida como Dios realmente la ve. Y hacer su perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Así que si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo te invito a que el día de hoy tú lo hagas. Que tú puedas acercarte a Jesucristo.
mediante una oración de fe y reconocer en tu corazón que necesitas del Señor. Y de esa manera tú vas a alcanzar la vida eterna, porque vas a comenzar a caminar en los caminos del Señor, que te van a llevar a la eternidad, a una vida con Dios y a una vida en Dios aquí en la tierra, en Cristo. ¿Ok? Entonces, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy más que vencedora y el maligno no nos puede tocar. Entonces, esa es la ventaja de tener a Cristo. Tienes la vida eterna, la salvación, pero te vuelves más que vencedor, más que vencedora. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque hay una fortaleza interior para que no te derrumbe, para que no te destruya. Y aparte de eso, que el maligno, porque todos sabemos que hay un Dios y también hay un diablo, y el maligno no te puede tocar, porque tú has entregado tu vida a Cristo, porque hay una sangre que pagó por ti en la cruz del Calvario. Del Señor Jesús derramó hasta su última gota de sangre para que tus pecados sean perdonados, para que te purifique, para que te santifique, para que tu alma delante de Dios sea una alma pura. Para eso vino Jesucristo. Por eso derramó su vida por ti, para purificar tu alma, que está contaminada por el pecado, para purificarnos, para lavarnos, y de esa manera ser santos delante de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante de estar en Cristo. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahí está realmente la clave, el secreto para triunfar en esta tierra. Es Cristo dentro de nosotros. Y así, y de esa manera, como dice la palabra de Dios, de nuestro interior van a correr ríos de agua viva, porque Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo. Jesucristo es el pan de vida para que tú nunca más tengas hambre. Es el agua para que nunca más tengas sed, que va a saciar tu alma, tu ser, tu interior. Te va a dar paz, aún en medio de las aflicciones, aún en medio del dolor, aún en medio de la adversidad. Vas a vivir, vas a experimentar realmente a Dios, a un Dios vivo en tu vida, a un Dios verdadero, al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra. Él es real y Él quiere morar en lo más profundo de tu corazón. Y solo depende de ti, que tú puedas abrir las puertas de tu corazón y recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Porque dice la palabra de Dios en Juan 14:6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Ok? Juan 14:6. Así que vamos a orar en esta hora. Cierra tus ojos y haz esta oración después de mí. ¿Ok? Señor, en esta hora yo reconozco que soy pecador. En esta hora, Padre, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de cada uno de ellos y reconozco que mi vida sin Jesucristo está completamente vacía. Y en esta hora, Señor, yo decido abrir las puertas de mi corazón y recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal, que escriba mi nombre en el libro de la vida. Y voy a perseverar hasta el fin para ser salva o salvo. Te lo pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuando yo digo y voy a perseverar hasta el fin, es porque la palabra de Dios dice bien claro que el que persevera hasta el fin será salvo o salva. ¿Y qué se refiere perseverar? Siempre hacer la voluntad de Dios en tu vida, siempre obedecer a Dios, siempre estar leyendo su palabra, siempre estar tu oído presto a lo que Dios te quiere decir mediante su palabra, y no
conforme a lo que tú crees o te imaginas, sino a lo que Dios te dice en su palabra, a sus enseñanzas. ¿Ok? Así que Dios bendiga tu vida. Este video va a quedar grabado. Dale un like, un me gusta. Compártelo con otras personas. Lleva vida a sus hogares. Vida, vida. Porque muchas personas están ahorita en un callejón sin salida. Pero Cristo es la luz del mundo, que vino a alumbrar nuestras vidas y a darnos vida en abundancia. ¿Ok? Así que ayúdame a ser ese agente del bien. Que Dios bendiga tu vida, que la presencia de Dios esté contigo, que el Señor renueve tus fuerzas, que Dios te fortalezca, que el Señor pueda quitar toda mentira, toda incredulidad de tu mente y de tu corazón. Que el Señor te fortalezca, que el Señor te prospere, que Dios te ilumine, que Dios guíe tus pasos, que el Señor te libre del camino malo, que el Señor te libre de gente sanguinaria, de gente perversa, que el Señor te guarde, te libre de todo mal, de toda tentación, y que el Señor realmente bendiga el alimento en tu casa, que te pueda dar el pan de cada día. Que Dios bendiga tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao.